dice sobre qué se sustenta. Y esto se sustenta sobre un cuerpo de normas técnicas de utilidad práctica comprobada y que sin ser inflexibles son aceptación corriente y que sirven de guía a la actividad contable. Y en este punto en particular es donde engancha el tema que vamos a ver hoy en principio, que son los principios contables generalmente aceptados. O sea, son normas técnicas, reglas, como ustedes en este momento lo quieren interpretar. En definitiva, son principios generales los que vamos a ver y son sobre los cuales se fundó un poco la contabilidad una vez que se pudo comprender que tenía que tener reglas y a partir de ahí surgieron las normas particulares. ¿Está? Bien, ahora, este sistema de información contable, ¿qué hace? Y acá se refiere mucho a la actividad del proceso contable. ¿Qué nos dice? Que registra, clasifica, resume los datos generados, fíjense, en hechos y actos económicos financieros. Yo recién les comenté que en definitiva esos actos y hechos económicos financieros, ¿dónde estaban reflejados? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Se acuerdan? En los formularios, que después son muy bien, comprobantes. En los comprobantes, exacto, en los comprobantes están reflejados. Esos formularios, cuando se vuelca ese acto o hecho económico, se transforma en comprobante. O sea, que ese comprobante es el que refleja esos actos económicos y financieros. ¿Está? Y todo eso es información contable procesable. ¿Por qué? Porque si es una información que no se corresponde con actos económicos y financieros, la contabilidad o el sistema de información contable no lo va a captar. ¿Sí? Puede ser una información cualitativa que en realidad el sistema no lo capta. ¿Está claro? ¿Sí? Acá hablamos de determinada, ¿sí? De determinados datos, no de todos los datos. ¿Sí? Bien. ¿Y esto qué hace en definitiva? Informa generalmente en términos monetarios. ¿La evaluación de qué? Del patrimonio a una fecha dada. O sea que hablamos a un instante de tiempo, que generalmente ¿qué? Tenemos un instante al inicio y un instante al cierre. Recuerden que cuando nosotros hablamos de ejercicio económico, dijimos que era la división, ¿sí? Imaginaria de quién, de la vida de la organización en periodos de tiempo iguales. Y dijimos que ese ejercicio consistía en 12 meses. O sea que tiene un instante de inicio y un instante de cierre, que es el corte. ¿Sí? Inmediatamente del cierre vuelve el inicio del otro ejercicio. Así como nuestra edad. ¿Sí? Ustedes cumplen la edad, por ejemplo, el 1 de junio, ¿sí? Entonces ustedes saben que van a tener 20 años desde el 1 de junio hasta, ¿sí? En definitiva, el 31 de mayo, ¿sí? ¿Está? Entonces, Profe, sí. consulta, ese periodo de 12 meses, ¿debe ser sí o sí coincidente con el año calendario o no? No, no para todos. Hay determinados entes que no precisamente puede coincidir con el año calendario. ¿Cuáles son los entes? Eso, las personas jurídicas. O sea, por ejemplo, si nosotros hoy queremos constituir una sociedad anónima, ¿sí? Lo más probable que vamos a decir que inicie el 1 de septiembre, ¿sí? Y concluye su ejercicio económico el 31 de agosto. Entonces, en ese caso no coincide con el ejercicio o el año calendario. ¿Está claro? En el caso de las personas físicas, es decir, yo, Alejandro, tengo un kiosco, ¿sí? O ejerzo mi profesión, me dedico a la locación de inmuebles o lo que sea, para llevar mi contabilidad, sí, en ese caso va del 1 de enero al 31 de diciembre. Y yo soy persona humana. Entonces, ahí hay una diferencia. ¿Estamos? O sea, cuando yo hablo de personas jurídicas, generalmente son ¿qué? Personas jurídicas regularmente constituidas. Y la persona jurídica
tiene derechos y obligaciones y ese ropaje se lo da el derecho. Entonces, dentro de ese ropaje que le da el derecho, como persona, que es jurídica en este caso, tiene determinadas normas que cumplir y puede tener su ejercicio económico que no coincida con el año calendario. ¿Está claro? Sí, gracias. Bien. Entonces, esta información que está en términos monetarios, que evalúa un patrimonio a una fecha determinada y esas variaciones que tiene y resultados correspondientes a un periodo, ¿sí? Referido a una organización o ente económico. Cuando nosotros decimos ente económico, ustedes lo buscan en el diccionario, es todo aquello que es o puede existir. ¿Está? Entonces, ¿de qué hablamos? De la persona humana y de la persona jurídica o de determinadas personas jurídicas que a pesar de no estar regularmente constituidas, pueden tener algún inicio, ¿sí? ¿Cómo le diría? De formalización para ser una persona jurídica. También hay algunas situaciones intermedias. Pero, por ejemplo, un club. ¿Ustedes saben qué figura jurídica adopta un club? ¿Una asociación civil? Muy bien, una asociación civil. Y las asociaciones civiles están reguladas por ley y es una persona jurídica. ¿Está? Entonces, el club de su barrio, el club, digamos, más importante de la ciudad que ustedes tengan, generalmente están constituidos como asociación civil. Y las asociaciones civiles son personas jurídicas, sin fines de lucro. ¿Está? A diferencia de una sociedad anónima, una CRL, una SAS, ¿sí? Es decir, que en ese caso, o sea, sociedad anónima simplificada, ¿sí? Una sociedad comandita simple, comandita o una colectiva, ¿está? Esas son sociedades que están reguladas en la ley de sociedades, pero están aquellas que no están en la ley de sociedades, sino que están en el derecho civil, como son, ¿quién? Asociaciones civiles, fundaciones, y esas son personas jurídicas también. ¿Estamos? Por ejemplo, si yo les pregunto, Banco de Córdoba, vamos a otro, no Banco de Córdoba porque a lo mejor tienen duda. Vamos a poner un Banco Santander. ¿Qué creen ustedes que es? ¿Es una persona ¿Sociedad jurídica? anónima? Exacto, y es una sociedad anónima. ¿Está? ¿Pero por qué? Porque las entidades financieras únicamente pueden asumir, ¿sí? Con personas jurídicas como sociedad anónima o como cooperativas. ¿Ustedes conocen algún banco cooperativo? El Credit Corp, si no me Exacto, Credit equivoco. Corp. Credit Corp. Y fíjense que en definitiva son personas jurídicas, pero que tienen, digamos, están regulados por normativas distintas, en donde, digamos, lo que es la ley de cooperativa es completamente distinto a lo que es una sociedad anónima. ¿Está? El ente cooperativo, en realidad, ¿sí? Tiene un ropaje parecido, o en realidad es un ente, en definitiva, sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque en realidad muchos de esos retornos a veces no llegan a sus socios, sino que quedan para justamente hacer más amplia su actividad, para poder crecer. ¿Estamos? En particular, digamos, las cooperativas tienen una ley puntual, ¿sí? Es la ley de cooperativas. Por eso también decimos que no hacen acto de comercio, sino hacen acto cooperativo. Cuando nosotros hablamos de empresa, ¿sí? Lo que realizan es acto, ¿sí? Comercial, de comercio. En cambio, las cooperativas, que es la discusión también del punto de vista tributario, hacen acto cooperativo. Bien, volvamos al tema. Entonces, lo que hacemos es que con toda esa información que anotamos, o sea, registramos, la clasificamos y la resumimos, ¿sí? De esos hechos económicos, ¿para qué me sirve? Para justamente determinar qué, el valor del patrimonio y cuáles fueron sus variaciones, y esas variaciones que me van a dar el resultado en un periodo determinado de tiempo. ¿Referidos a qué? A una organización o ente económico.
Y toda esa información contable que yo estoy utilizando es procesada. Cuando yo hablo que registra, clasifica, resume, ¿para qué hace todo eso? En definitiva, para transformar esos datos en información útil. Es el proceso contable. ¿Y el objetivo cuál es en definitiva? La toma de decisiones y el control de gestión. Eso siempre lo tenemos que tener presente. Entonces ya sabemos que cuando nosotros hablamos de un sistema de información contable, ¿qué decimos? Que es un conjunto coordinado de bases, procedimientos y técnicas. Ah, guarda. No es que yo hago como quiero la contabilidad, sino que hay determinadas reglas. Y las primeras reglas que ustedes van a ver son los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Sí? Esos principios son esenciales para lo que vamos a ver en esta materia y son sobre los que vamos a estar, digamos, tratando continuamente, porque no vamos a ver normas particulares. Las normas particulares, para los que estudian contador, las van a ver en SIC 2, SIC 3. Para los que estudian hoy administración, lo que van a ver son las reglas generales, las que vemos en SIC 1. Entonces, estos principios contables generalmente aceptados, ¿sí? En particular, ¿sí? ¿Surgieron dónde? Surgieron en una séptima conferencia interamericana de contabilidad, es decir, eso que se hizo en Mar del Plata, y ahí se definieron cuáles iban a ser, en definitiva, los principios y las reglas generales que iban a regir para poder armar justamente esta información sobre la cual o con la cual tomamos decisiones y hacemos control de gestión. Esta conferencia se realizó en 1965 y había participantes de diferentes lugares del mundo. Y ahí se definieron estos principios. Estos principios básicos, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Que son un conjunto de reglas generales. ¿Está? Eso es lo que nosotros vamos a ver. Y luego dice normas particulares que sirven de base y fundamento para la formulación de criterios inherentes a qué? A lo que dijimos que hace el proceso contable o el sistema de información contable. ¿Qué hace? Mide el patrimonio y brinda información necesaria de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. ¿Está? Entonces, estos o estas reglas generales, ¿cómo están formadas? Estas reglas generales están formadas por un principio fundamental y 13 principios generales. ¿Sí? Ahora, los principios contables, generalmente aceptados y normas contables, a esos dos elementos le agrego conjunto de normas particulares, que son reglas propuestas referidas a aspectos en particular, que puede ser respecto a evaluaciones determinadas. Sí, Miguel. Hola, Miguel. Levantaste la mano. No te escucho, yo no te escucho. Bueno, continuamos. Cualquier cosa me consultas cuando estés con audio. Entonces, el primer principio fundamental comprendido dentro de los PCGA, ¿sí? O postulado básico, es un postulado que orienta al profesional en ciencias económicas y que ese postulado, ¿sí? ¿Cómo lo llamamos? El postulado básico de equidad. Acuérdense, equidad. ¿Y equidad qué significa? Ustedes lo han visto y generalmente lo han visto muchas veces en derecho o lo han visto en determinadas materias de contenido general en el secundario. En definitiva, la equidad es la igualdad entre los iguales. Es decir, que en este caso, cuando el profesional que está confeccionando la información contable sufre un conflicto de interés, lo que tiene que hacer es justamente aplicar este principio de equidad. ¿Y esto qué significa? Debe preocuparse justamente en que estos datos, esta información que va a estar brindando, no perjudique ni a uno ni a otro en función a la tendencia que puedo yo tener por algún interés en particular. Por ejemplo, supónganse que el profesional, ¿sí?, es parte de la empresa, están confeccionando la información contable y lo que puede ocurrir es que
quienes los contratan, obviamente, son los dueños o propietarios de la empresa y que además cobran honorarios. Entonces, ¿qué va a ocurrir en este caso? Y que ante la duda de una confección de un ingreso o un resultado que sea mayor o menor, podría inclinarse hacia quien lo contrató, ¿sí? Porque sabe que ellos además lo perjudicaría si el resultado fuera menor, porque sus honorarios pueden estar en base al resultado de la entidad. Y un caso típico que ustedes han escuchado hace años, que fue el caso Enron. Enron en Estados Unidos, en donde era una compañía que se dedicaba a la prestación de servicios públicos de generación de energía eléctrica, en donde aplicaron lo que llamaron contabilidad creativa, y esa contabilidad creativa hacía que los resultados fueran interesantes. Por lo tanto, todos los directivos, los CEOs, cobraban en función del resultado. Entonces, lo que hicieron en definitiva es abultar esos resultados, cobrar buenos honorarios, y luego la empresa terminó en un escándalo, porque en realidad la empresa estaba muy endeudada y también salpicó a las empresas de auditoría porque en realidad no habían detectado esta situación. ¿Está? ¿Afectando a quién? Afectando a los inversores, porque yo como accionista puedo haber puesto dinero y en definitiva yo podría haber cobrado algún dividendo previo, pero me llevaron a la quiebra. ¿Está? Y yo perdí todo lo que había invertido en esa empresa. ¿Está? Entonces, lo que tenemos que tener presente es justamente la equidad. No tiene que haber conflicto de intereses. Yo en realidad debo hacer objetivamente, de acuerdo a las reglas que tenemos, la contabilidad. Entonces, esto tiene que ser una situación en donde yo no debo percibir, ¿sí?, ese interés contrapuesto. Y si lo percibo, tengo que ir por la equidad. Debo aplicar las reglas contables. ¿Está? Bien. Y luego tenemos los principios generales, que son 13, y son los principios básicos de esta estructura contable. Entonces, bueno, acá tenemos el principio de equidad. Dice, entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en la contabilidad, dado que los que se sirven o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se hallen en conflicto. De esto se desprende que los estados contables deben prepararse de tal modo que refleje con equidad los diferentes intereses en juego en una organización dada. ¿Está? O sea, que yo en definitiva tengo que hacer de acuerdo a las reglas contables sin pensar si afecta o no al inversionista, al que va a cobrar los honorarios según los resultados, sino que yo tengo que aplicar las reglas tal cual son. Bien, esos principios generales, que son 13 y que lo dijimos, ¿sí?, se pueden clasificar según el ámbito que tenga dentro o fuera la contabilidad. Entonces tenemos todos aquellos principios que están vinculados con factores externos, ¿sí?, a la contabilidad, sino que están originados en el medio económico, y todos aquellos que hacen a la contabilidad propiamente dicha, que dentro de ellos podemos dividir en dos: aquellos referidos a la información de los estados contables y los otros que hacen a criterios específicos de evaluación o medición del patrimonio y atribución de resultados. Esa es una clasificación, ¿está? O sea que en función del ámbito podemos tener aquellos factores externos que están referidos al medio económico y tenemos aquellos factores inherentes a la contabilidad. Y dentro de estos inherentes a la contabilidad los dividimos en dos: en aquellos que hacen o que la información debe cumplir, ¿sí?, y todos aquellos los que hacen propiamente dicho ¿a qué? A la evaluación, medición del patrimonio y atribución de resultados. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos principios, ¿sí?, el primero que surge es el principio de ente. Y yo ahí tengo que tener muy presente, y esto yo ya lo mencioné en la clase anterior, que ente, estamos diciendo que estos estados contables se refieren al ente, ¿sí?, puntualmente, es decir, al club, independientemente de quién sea el propietario, porque el propietario se considera un tercero. ¿Sí? ¿Entendido? Bien. Luego tenemos el principio de moneda de cuenta. Entonces, nosotros cuando hablamos de los estados contables, lo que hacemos es todos esos bienes involucrados, ¿sí?, ya sean materiales o inmateriales, que tienen valor económico
y que son heterogéneos, porque puede haber un auto, una camioneta, un inmueble, dinero, mercadería. Es decir, cuando digo mercadería, si es un kiosco, será las golosinas, las gaseosas, ¿está? Es decir, puede haber diferente. La única manera de homogeneizar, ¿con qué es? Con una moneda de cuenta. Y la moneda de cuenta es la de curso legal. En la Argentina, ¿cuál es? ¿El peso? El peso argentino. Correcto, el peso. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, la moneda de cuenta es la moneda de curso legal, que en este caso en la Argentina es el peso. Y si estamos hablando de Estados Unidos, El dólar. El dólar. exacto, ¿sí? Eso como para que ustedes lo tengan de referencia. Por otra parte, tenemos el principio de bienes económicos. ¿Por qué? Porque toda la información que está contenida en los estados contables, ¿sí? Hace referencia a qué? A esos bienes económicos que yo les mencioné ayer, que tienen correlación con el concepto de qué? De recursos que veíamos. ¿Por qué? Un bien se considera económico cuando es factible de ser medido y cuantificado. Si no tiene esta facilidad, digamos, no tiene estas características, no estamos hablando de un bien económico. ¿Sí? Bien. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta, que cuando nosotros hablamos de esta organización, ya sea un club, una sociedad anónima, una cooperativa, lo que estamos hablando es de empresa en marcha. No estamos hablando de una empresa en quiebra, no estamos hablando de una empresa, digamos, que está en liquidación, sino que estamos hablando de aquella ente o de aquella, digamos, organización que tiene plena vigencia hoy y que tiene proyección de futuro. Es decir, que si ustedes agarran el último balance y miran lo que se llama previamente la memoria, no constituye parte de los estados contables, pero en general sabe adosarse a los estados contables, en la memoria tiene que figurar que existen proyectos futuros, planes de inversión, planes de incremento de ingresos, de nuevos mercados, ¿está claro? O sea, que en realidad nos tenemos que encontrar en una empresa que justamente tiene y que está continuamente funcionando y con proyección de futuro, ¿está? A eso se refiere el concepto de empresa en marcha. Yo ahí les dejé un material que ustedes lo van a ver con un punto distinto y dice que es del 2024, pero en definitiva es el material que ustedes van a usar para estudiar los principios contables. Con respecto a lo que hace este medio económico, dijimos que teníamos 5 principios y el último que tenemos es el ejercicio económico, que ya lo hemos visto. En definitiva, lo que tenemos que tener en cuenta que es necesario medir el resultado, ¿sí?, que obtuvo la empresa a través del tiempo. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? La división de la vida de esta empresa en periodos de tiempo iguales. ¿Está? Entonces, para poder justamente mostrar y comparar esa información, estos periodos tienen que ser sí o sí iguales. Que en el caso de una persona jurídica no necesariamente va a coincidir con el año calendario, pero sí en el caso de las personas físicas debe coincidir con el año calendario. Y cuando yo digo persona física, ¿a qué me refiero? Yo tengo un kiosco, más allá que la contabilidad debe cumplir con el principio de ente, que eso lo expliqué también ayer, es decir, la contabilidad del kiosco no es la contabilidad personal mía. ¿Está claro? Si yo del kiosco retiro dinero y ese dinero al retirarlo, ¿sí?, va a mis cuentas y yo tengo que tener mis cuentas. ¿Por qué? Porque mis gastos personales no son los gastos del kiosco. ¿Sí? Y luego pasamos a los factores inherentes a la contabilidad, en donde la información contable debe cumplir determinados principios. Número 1 dentro de esto es la exposición. ¿Qué existen? Obviamente que para presentar esa información que hablamos, la obtención de estos resultados a través del tiempo y del patrimonio, ¿sí?, yo lo tengo que presentar. Entonces, esta exposición, ¿sí?, debe ser una información que tenga información básica y adicional que permita la interpretación de qué, de la situación financiera y de los resultados económicos referidos al ente.
al ente, ya sea con fines de lucro, sin fines de lucro, ya sea que fabrica, ya sea que comercializa, ya sea que hace una actividad financiera, es decir, no importa qué ente, son todos los entes, ¿sí?, que realicen hechos y actos económicos y financieros, ¿sí?, son los que tienen que tener en cuenta. Objetividad, ¿sí? La objetividad, cuando nosotros hablamos de esto, en particular tenemos que mantenernos dentro de este camino, siempre aplicando todas las reglas de manera de poder evaluar o medir a esos activos, a esos pasivos, a ese patrimonio neto y a los resultados, de manera que no tenga, digamos, ningún tipo de interés en particular. Por ejemplo, ¿qué podría ocurrir? Que haya o que tenga determinados activos subvaluados. Si yo tengo determinados activos subvaluados, ahí en ese caso no estoy siendo objetivo, sino que tengo que aplicar las reglas de manera que se entienden que las reglas contables son las que me permiten expresar la realidad. ¿Sí? Bien, porque la realidad se va a ver acá desde el punto de vista de las reglas contables, de estos principios de contabilidad generalmente aceptados que estamos viendo y de las normas contables en particular. Vamos, no son otras reglas, son estas. ¿Bien? Luego habla de la prudencia. ¿Y la prudencia qué significa? Que si yo tengo dos valores de un recurso o de un activo, ¿sí?, debo optar por el más bajo. ¿Está claro? También tengo que tener en cuenta esto. Y también lo podemos expresar de otro, y seguramente que algunos lo han escuchado, decir, contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. ¿Tá? Y ya vamos a ver lo que significa o cuándo se considera que está realizado. Uniformidad. Cuando dice uniformidad, ¿qué implica esto? Que yo no puedo estar cambiando reglas de ejercicio en ejercicio, sino que tengo que mantener los mismos criterios para determinar los valores o medir o cuantificar o evaluar un activo, debo mantener el criterio. Y en todo caso, si cambio el criterio en algún ejercicio económico, deberé expresar que he cambiado el criterio y no solo eso, sino determinar cuál ha sido el impacto por el cambio de criterio. Luego habla de materialidad o significatividad, es decir, ustedes lo pueden expresar de esa manera o importancia relativa, es decir, recibe esos tres nombres. ¿Y esto qué significa? Que lo que debo hacer es actuar con sentido práctico y en ese caso, ¿sí?, no debo distorsionar, ¿sí?, los cuadros. Cuando yo digo los cuadros son los informes contables o el balance general, lo que sea, como ustedes lo interpreten. No precisamente el balance general es todo, pero ustedes seguramente en su vocabulario el balance general lo van a escuchar en cualquier lado, incluso el que participa en un club es, tenemos reunión porque tenemos que aprobar el balance. Ustedes dicen así, no dicen los estados contables. Entonces, yo en este momento se los menciono así. Después ustedes van a conocer que en realidad el balance general es uno de los estados contables que se deben confeccionar. Y la materialidad en definitiva, ¿qué significa? O importancia relativa, es que no me tengo que preocupar por los detalles menores. Cuando yo vea que la diferencia es significativa, ahí sí debo aplicar bien y tener en cuenta las reglas contables de manera que no se produzca y colisione ¿con qué? Con ese principio de equidad. ¿Estamos? Eso que ustedes se ponen siempre, y siempre nos ha ocurrido, el que está buscando la diferencia de un centavo. Una locura. ¿Está claro? ¿Es significativo un centavo, 10 centavos, 1.000 pesos? ¿Es significativo para ustedes? No. No. ¿Está claro? No. Entonces, si me encontrara ante ese problema que no encuentro una diferencia en el conjunto de los estados contables de 1.000 pesos, ¿sí?, haré un asiento de corrección, pero en definitiva es no significativo. Y ahí estoy aplicando este principio, la materialidad, importancia relativa, significatividad. ¿Por qué?
porque ese monto no afectaría en la toma de decisiones de nadie. ¿Está claro? O sea, que la materialidad o importancia relativa está vinculado con eso. Si yo hago un análisis de que hay una desviación de tal valor y tengo que analizar si eso afectaría a un inversor, si afectaría la decisión del gerente, ¿sí? Si afectaría o no. Si eso no afectaría, en definitiva me encuentro ante esto, es decir, no hay problema. Ahora, si yo veo que esos valores sí tendrían un impacto en la toma de decisiones, porque si lo tuviera esa diferencia en más o en menos, la decisión sería diferente, ahí sí me tengo que preocupar. ¿Estamos? O sea, que ante situaciones menores ocurre esto. Ahora, cuando ustedes tengan que resolver un práctico, no les voy a permitir aplicar la materialidad. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, porque los prácticos que nosotros les damos y ustedes que van a ver en clase, no tienen este problema de que nos genere la duda al momento de aplicar alguna regla. Estos prácticos son concretos y tienen una solución prácticamente única. ¿Estamos? Puede diferir algunos nombres de cuenta, algunas cosas, pero en definitiva, del punto de vista de la evaluación, no los tiene. ¿Estamos? Bien. Y los criterios específicos que hablamos es evaluación del costo, es decir, es el principio esencial que nosotros vamos a usar y que después fue sometido a determinadas cuestionamientos y ahí en función a eso también fue avanzando la contabilidad y determinando normas contables específicas. Entonces, lo primero que se aplicó fue la evaluación al costo, es decir, es el sacrificio económico que yo realizo ¿para qué? Para adquirir, para producir o para, en definitiva, comercializar un determinado producto. Pero en definitiva es para adquirir o producir, en definitiva, o prestar un servicio. Ese sacrificio económico, ¿cómo lo hacemos hoy? Es decir, che, yo compré la Coca-Cola, ¿cuánto lo pagué? Y mira, la pagué 10 pesos, listo, 10 pesos. No que mañana, pero aumentó, no, a mí me costó 10 pesos. ¿Está claro? No, pero que la inflación, que esto, no, no, no. Nosotros aquí no vamos a ver inflación. ¿Está claro? Entonces, nosotros vamos a ir al principio básico que surgió en aquel momento, evaluación al costo. Y luego viene un principio que lo vamos a cambiar el orden y vamos a hablar un poquito de lo que sería, no le vamos a cambiar el orden, lo vamos a configurar como está ahí, de realización. ¿Qué implica esto? Yo cuando tengo que atribuir ingresos, escuchen la palabra que yo usé, atribuir ingresos, ¿sí? A un determinado periodo de tiempo, lo que hago es justamente tener en cuenta cuándo se perfecciona el ingreso. ¿Por qué? Porque nosotros con estos principios, ¿sí? Lo que vamos a hacer es justamente diferir del principio de lo percibido. O sea, si yo vendo y cobro, está perfecto, porque es una operación económica financiera, la reconozco integralmente. Ahora, si yo vendo a crédito, en el caso de que yo tuviera una contabilidad por lo percibido, ¿qué ocurriría? ¿Yo registraría la deuda o la venta? No. No, no haría nada. Entonces, nosotros no vamos por esa línea, sino que vamos por la línea del devengado realizado. El devengado es el principio grande y el realizado es una partecita del devengado, pero el realizado está referido ¿a qué? A la parte de los ingresos. Y cuando hablo del devengado, estoy hablando de ambas cosas, ingreso e incorporo los egresos. Por lo tanto, ¿sí? Nosotros si hablamos de realización, ¿sí? Hablamos de ese principio que nos dice que en definitiva, que los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados. ¿Está? O sea, que cuando la operación que la origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales. ¿Está? Desde el punto de vista, digamos, del Código de Comercio Civil y Comercial, ahora unificado, antes era Código de Comercio, o prácticas comerciales aplicables. Y se haya ponderado fundamentalmente
el riesgo inherente a la operación, es decir, que la operación no se vuelva para atrás. Entonces, podemos decir que si yo compro y vendo bienes, por ejemplo, el caso del kiosco, el perfeccionamiento de ese ingreso se verifica con qué? Con la entrega de la cosa, o sea, cuando ustedes van al kiosco y le entregan, ¿sí?, el caramelo, la Coca-Cola, en ese momento se perfecciona el ingreso. ¿El ingreso a través de qué? Causa-efecto, de la venta. La venta es o me produce ingresos. Por lo tanto, a partir de ese momento, yo, ¿qué he hecho? Incrementar por el lado de la corriente positiva de los resultados, los ingresos. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, Sí, sí. resultado positivo, una venta. ¿Cómo? Al ser una venta, es una cuenta de resultado positivo. Eso lo entiendo. Exacto, es un ingreso. Es un ¿Bien? ingreso. Es un ingreso. Hablemos, le vamos a empezar a perfeccionar un poquito. Es un ingreso que parte justamente o genéricamente, como decía, un resultado positivo. ¿Ah? Ustedes en los libros hoy empiezan a nombrar en términos iguales las cosas. Ingreso, resultados positivos, pero por ahí póngame el ingreso, porque en definitiva los resultados son producto del cotejo de qué? De ingreso menos egreso. Y ahí me va a dar un resultado positivo o negativo. ¿Estamos? Y en el caso de una venta, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener por un lado el ingreso por el precio de venta y por otro lado voy a tener lo que sería el costo, ¿sí? Por el lado de que de esa compra que yo hice en algún momento que forma parte del costo. La diferencia venta menos costo, en definitiva, ahí sí me da, si lo queremos analizar como única operación, un resultado. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que yo venda servicios. Entonces, el perfeccionamiento, o sea, que se va a considerar realizada cuando efectivamente, ¿qué haga yo? Preste el servicio. ¿Está claro? Cuando yo lo preste, ahí va a estar concretado. Por ejemplo, una empresa de limpieza. Supónganse que yo me dedico a hacer limpieza de obras en construcción finalizadas. Súmanse, ustedes tienen su casa, la están construyendo, la finalizan y me contratan a mí para que yo vaya y limpie ese lugar. Entonces, de mi punto de vista, el ingreso va a estar realizado o perfeccionado cuando preste el servicio. O sea, limpié la casa. ¿Está claro? Bien. Y luego tenemos algunos otros elementos o algún otro tipo de operaciones que no están vinculadas justamente con, ya sea una prestación de servicio o con una entrega de un bien. Entonces, en ese caso, generalmente estos están vinculados con el tiempo. Entonces, ¿cuándo va a estar realizado? Va a estar realizado con el transcurso del tiempo. ¿Se les ocurre algún caso? La prestación de servicios que son continuos, quizá. Quizás exactamente servicio continuo. ¿Bien? ¿Y cuál sería el caso más común? O lo más Lo que común, a sea ver, internet. por ejemplo, podría ser un servicio de internet, un alquiler, los intereses en plazo fijo. ¿Sí? En esos casos están vinculados con el tiempo. ¿Bien? ¿Quedó claro? Entonces, en definitiva, este ingreso va a quedar perfeccionado cuando se ha producido este hecho sustancial. ¿Cuál es el hecho sustancial? Entregarle cosas o ponerla a disposición. ¿Qué implica ponerla a disposición? Significa que yo le digo, generalmente no ocurre con los bienes pequeños, muchas veces ocurre con los bienes de gran porte. Entonces, ¿qué te dice? Mira, yo te lo vendo puesto en mi depósito. O sea que vos te tenés que hacer cargo de venir a buscarlo. ¿Está claro? Entonces, si me informan a mí que la puesta de disposición es en el local del vendedor, a pesar que esté en el local del vendedor, la venta está concretada. ¿Estamos? Bien. Entonces, este hecho sustancial que puede ser la entrega, la prestación del servicio o el transcurso del tiempo, ¿sí? Tiene que tener un alto grado de certeza de que se concrete.
No de chamullo, che, yo te compro, vos me vendés. No. En realidad tenemos que tener un poco más aceitada esta situación. A ver qué. Vamos al caso y al típico ejemplo. Es decir, yo realizo una venta, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Confeccionamos un remito, lo mandamos al domicilio y me firman que recibieron la mercadería. Y en ese caso, en definitiva, yo cuando recibo el remito y veo que me lo firmó el comprador, significa en definitiva que entregué el bien. ¿Por qué? Porque el bien puede ser entregado, ya sea en el depósito del vendedor, como el ejemplo que yo les mencionaba y que generalmente ocurre con bienes, digamos, de volumen determinado. Es decir, yo voy a hacerle firmar que el remito también, cuando se lo entregue en mi depósito, se lo voy a hacer firmar. O, en otros casos, por ejemplo, ustedes cuando realizan una determinada compra por Mercado Libre, bueno, ahí funciona distinto y tiene algunas condiciones contractuales que ustedes al momento de comprar están siendo conscientes de eso, que Mercado Libre no se hace responsable, sino que el contacto es con el proveedor, que el proveedor, bueno, hay condiciones y esas son las condiciones que tenemos que verificar de ver si realmente me dan un alto grado de certeza de que se concretó, ¿sí? Y obviamente, el otro elemento para que el sistema contable lo pueda captar, ¿cuál es? Que en definitiva esto sea factible ¿de qué? De una medición objetiva. Si yo no lo puedo cuantificar, no voy a poder captarlo por el sistema contable. ¿Está claro? Bien. Y cuando hablamos de devengado, ¿sí? Dijimos que el principio de realizado es parte de este principio de devengado. Lo que decimos en este caso es que las variaciones patrimoniales, ya vimos por el lado de los ingresos, ¿sí? Se deben considerar ¿para qué? Para establecer el resultado económico que compete a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado. Acá es donde claramente se diferencia y lo dice puntualmente del principio o del criterio de imputación que se llama como. Yo lo mencioné yo. ¿Cómo se llama? ¿Devengado? No, porque estamos hablando de vengado. Percibido. Exacto, muy bien. Cuando dice eso, fíjense que en definitiva dice, nosotros vamos a considerar estas variaciones patrimoniales como resultado, ¿sí? Independientemente de si se han cobrado o pagado. Estas variaciones patrimoniales las dan ¿quién? Por relación causa-efecto, vimos ayer algo rápido, que en definitiva esas variaciones patrimoniales había las que trascienden el patrimonio neto y las que no. Entonces estamos hablando de las que trascienden al patrimonio neto. Y para trascender al patrimonio neto de manera, ¿sí?, directa, lo vamos a hacer a través de ¿qué? ¿Se acuerdan? A través de ingreso y egreso. ¿Está? Y por eso acá dice que vamos a atribuir ese resultado al ejercicio que corresponda, independientemente que si se ha cobrado o no. O sea que si yo realicé una venta a crédito el último día, si el cierre de ejercicio, esa venta a crédito la voy a considerar que un ingreso realizado, o lo voy a atribuir al ejercicio. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque como contrapartida, ¿qué tengo? Un crédito a cobrar. Independientemente, por eso dice, independientemente de si ha sido cobrado o pagado. Cobrado desde el punto de vista de los ingresos y pagado desde el punto de vista de los egresos. ¿Estamos ahí? ¿Sí o no? Entonces, Sí. entonces podemos hablar de qué? De imputación de costos. Entonces, y pérdidas. Entonces, esa imputación de costos puede ser de diferentes formas. Puede haber costos que son costos incurridos, o sea, costos consumidos, que ustedes los que han cursado ya lo han visto, para la obtención de un ingreso en el ejercicio. Ese costo consumido se imputa
en el ejercicio, en ese ejercicio que se consumió. Pero puede haber costos a consumir. Y ese costo a consumir en realidad no va a estar reflejado en una... ¿Hola? No va a estar reflejado en una cuenta de egreso, sino que ese costo a consumir va a estar reflejado en una cuenta de activo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se genere el ingreso. Por ejemplo, ¿me podrían dar un ejemplo? Costo, recuerden que el sacrificio económico para adquirir algo, vamos a hacerlo simple. Yo lo hago así. ¿Con la compra de mercaderías? Exacto, muy bien, la mercadería que tengo en existencia. ¿Por qué? Yo sé que ese costo, ¿sí? No lo voy a imputar en este periodo, sino que lo voy a imputar en el periodo en el cual se atribuye el ingreso. O sea, producida la venta, registro el costo también. ¿Por qué? Porque antes era ¿sí? un recurso. Antes lo teníamos nosotros, no como un egreso, sino como un recurso que genéricamente decimos en contabilidad que son activos los recursos. ¿Está? Lo teníamos valorizado como un recurso. Una vez que lo vendemos, en ese momento, ¿qué se produce? El devengado, ¿sí? El realizado desde el punto de vista de los ingresos y se produce el devengado del costo. ¿Qué pasó a ser? Un costo consumido en ese momento. Al ser un costo consumido en ese momento se imputa ese ejercicio. ¿Está? ¿Sí o no? Sí, Sí. Bien. Y luego tenemos otros costos que están relacionados con ingresos, pero que estos ingresos están vinculados al tiempo. Entonces, ¿cómo lo vamos a atribuir a esos costos? ¿En función a qué? Ya lo dije. ¿Al tiempo? Exacto. Por ejemplo, si yo, donde tengo el kiosco, ¿sí? El inmueble no es de mi propiedad. ¿Está? Entonces, ¿qué tengo? El alquiler. Entonces, ¿en función a qué lo voy a atribuir? En función al tiempo. Supónganse el alquiler del mes de agosto. ¿Está devengado el alquiler del mes de agosto? Todavía no, no se devenga en septiembre. Lo vamos a devengar el último día del mes. El 31 de agosto, ¿qué decimos? Ahora lo imputo al ejercicio. ¿Cómo qué? Como un costo, como un egreso. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, ¿Sí o sí. no? Bien. Sí, profe. Diferente sería, por ejemplo, que hoy compre un elemento de limpieza. Supónganse que compro lavandina porque tengo un baño que lo lavo todos los días, porque en realidad lo tengo para el público, para mis clientes. Y bueno, directamente en esos casos, como son costos menores, directamente ese costo se transforma en un costo insumido en ese momento. ¿Está claro? El alquiler es distinto, dijimos, no, pero no transcurrió el tiempo todavía. Agosto, yo ya lo pagué, sí, lo pagué por adelantado. Profe, Sí. tengo una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto? El costo está vinculado directamente con el ingreso. Entonces, si yo me dedico al kiosco, ¿no? A vender golosinas, ¿sí? Cuando yo vendo la golosina hablo de costo. ¿Está? Cuando yo hablo de el alquiler, hablo de gasto. ¿Está? O sea, mi actividad es comprar y vender golosinas. Entonces, el costo directo de la golosina es costo. Ahora, el alquiler es gasto. ¿Sí? Ambos me permiten obtener el ingreso en definitiva. Pero el que está directamente vinculado con mi actividad, ¿cuál es? El costo. Es la golosina, la compra y venta. Porque yo me dedico a qué? A revender en definitiva. Compro y vendo. ¿Sí? ¿Vamos por Sí. ahí? Sí, profe. Bien. Luego entonces ya
teniendo más o menos claro los principios contables, ¿qué es lo que ocurrió? Transcurrió el tiempo y dijeron, che, pero ¿qué pasa acá? Está todo muy lindo. ¿Y la inflación? Hablamos de enero, vos compraste algo 1.000 pesos y hoy al cierre de ejercicio vale 1.500. ¿Qué pasó con esto? Después, ¿qué dijeron? Pero che, pero hay determinados bienes que incrementan su valor más allá de qué, de la inflación, más, hay otros que menos. Y luego también algunos empezaron a hablar que, bueno, pero, che, tenemos que hablar del costo de oportunidad, del interés sobre el capital propio, si yo puse plata acá, tiene que reflejarse, porque en realidad yo debiera cobrar eso, mi expectativa es tal. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Todo esto hace que se haga justamente un análisis crítico de estos principios y sobre todo que cuando empezaron a hablar de la inflación, de moneda de cuenta. Esa moneda de cuenta, ¿cómo debía ser? No simplemente moneda de cuenta, sino moneda de cuenta homogénea. Es decir, que todo estuviera valorizado a una misma fecha determinada. ¿A qué fecha es? Cierre de ejercicio, cuando presentó ¿qué? Los informes contables o los estados contables. ¿Está claro? Entonces, todo esto, ¿sí?, fue atentando contra algunos principios. Lo mismo ocurrió con ¿qué? Con esto que yo le digo. Che, pero la inflación no es producto de vender, no es producto de prestar un servicio, no es producto de una actividad que yo la debo de vengar por el transcurso del tiempo. Nada, no hay, digamos, acá un costo o un ingreso que en realidad esté o sea vinculado por una revalorización de ese tipo. Acá hablamos de otra cosa, de un hecho externo, que es por ejemplo la inflación, y que determinados productos tienen su propio índice de precio. Entonces, bueno, se puso un poco en jaque a lo que habíamos definido, a los principios de realización y prudencia. ¿Por qué? Porque en cuanto a la prudencia, nosotros decimos, che, pero entre dos valores tengo que reconocer el menor, pero ¿cómo? Vos me estás diciendo, mirá, yo lo registré el costo, valía 10, y ahora el cierre vale 1.500, y vos querés que yo ahora esto lo transforme en 1.500. Y no es así, porque si yo aplico prudencia, tengo que evaluarlo a 10, no a 1.500. Y entonces, eso fue replanteando un poco la contabilidad. Entonces, de ahí es que podemos diferenciar diferentes corrientes de pensamiento contable. La corriente ortodoxa pura es teniendo en cuenta los principios que vimos, tal cual. La ortodoxa evolucionada, que contempla la exposición a la inflación. La corriente renovadora, que dice que abandona el principio de costo y empieza a aplicar valores corrientes. Y acá, cuando aplica valores corrientes, tenemos resultados provenientes, ¿sí?, por la aplicación de la inflación, pero además hay resultados de tenencia. Y los resultados de tenencia están determinados ¿por qué? Justamente por los índices específicos de los cambios del valor de cada bien. ¿Está claro? O sea, yo puedo tener un resultado de tenencia, supongo que la inflación fue del 100%, ¿sí? Y mi producto aumentó en 120. Entonces tengo una parte que es inflación, el 100, y el 20 es un resultado de tenencia positivo en ese caso. ¿Está claro? ¿Sí? Y luego aparece esta corriente renovadora avanzada, que en realidad comienza a hablar de costo de oportunidad, intereses sobre el capital propio, que en realidad estuvo, hoy está un poco media diezmada, pero en realidad siempre hay alguna participación de estos conceptos. Antes hacíamos registros, pero hoy por hoy las normas contables no lo prevén. Bien. ¿Alguna duda? ¿Sí o no? No. Bien. ¿Cuántos somos en este momento? ¿Alguien puede ver? 130. 130. Perfecto, muy bien. Ahora pasamos al otro tema que nos había quedado pendiente, que es contingencia. Cuando ustedes agarran el diccionario, lo que le va a decir es que la contingencia es algo que puede o no suceder. Ustedes van a escuchar
Por ejemplo, que en la radio, pronóstico del tiempo, dice, bueno, es probable que llueva, ¿sí? Es probable que carga piedra, es probable tal cosa, o no lo es probable, ¿sí? O hay tanta probabilidad de tal cosa o de tal otra. Es decir, eso pensando a lo mejor y describiendo una situación climática. En definitiva, está hablando de un hecho futuro, porque en este momento no está. Lo que le está diciendo que va a haber probabilidad o hay una probabilidad de que ocurra tal cosa o no, en definitiva. ¿Por qué? Porque está definiendo una situación que es contingente. No lo sabemos. En este momento, la situación actual es que, nada, pero me están alertando de que puede ocurrir eso en el futuro. Entonces, es por eso que cuando hablamos de contingencia decimos que son situaciones que dependen de la ocurrencia o no de hechos futuros. De que algo ocurra o no, ¿sí? Y un determinado hecho. Ese hecho, la contabilidad lo ha definido como el término, como contingencia, como la posibilidad de ocurrencia o no en el futuro de hechos inciertos en el presente. Por eso ahora son inciertos. Y no sé si va a llover, no va a llover, qué va a pasar, va a caer piedra, no lo sé. Que de darse, es decir, que si cae piedra o llueve, esa ocurrencia en ese futuro origina una variación patrimonial modificativa, ya sea positiva o negativa. ¿Por qué? Porque podemos hablar de contingencia positiva o negativa. Porque en vez de que caiga piedra, que llueva y que haga destrozo, que venga viento, lo que podría ocurrir que haga un día soleado, sin viento, con temperatura agradable, es decir, que puede ser positivo o negativo. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Entonces, a raíz de eso, que yo les dije que puede ser positivo o negativo, por eso dice que la variación patrimonial modificativa, retomemos aquello, sí, que son, esto en definitiva terminaría siendo, si se ocurre, si ese hecho que era incierto pasa a ser un hecho cierto en el futuro, me provocaría que una variación en el patrimonio neto. Y esa variación puede ser positiva o negativa. ¿Estamos? Entonces, podemos decir que existen contingencias de ganancia o contingencias de pérdida, o podríamos decir contingencias positivas o negativas. Cuando hablamos de ganancia, ¿qué decimos? Que va a aumentar un activo o podría reducir un pasivo. Cuando hablamos de pérdida, ¿qué decimos? Podría ocurrir la disminución de un activo o el incremento de un pasivo. También podemos decir que de acuerdo al grado de ocurrencia de este hecho incierto puede ser probable, remota, ni probable, ni remota. Cuando decimos ni probable ni remota, que está en el medio. ¿Está claro? No sabemos para qué lado va a ir. Y de acuerdo a la posibilidad de estimar objetivamente puede ser cuantificable o no cuantificable. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de contabilidad, tenemos que empezar a decir, che, pero ¿qué vamos a tener en cuenta? ¿Las contingencias positivas o negativas? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué aspecto tenemos que tener en cuenta a raíz de esto? Entonces, bueno, cuando empezamos a hablar de contingencia, ¿qué decimos? Bueno, ¿qué tenemos? Que las probables de medición, ¿sí? Las podríamos reconocer efectuando una estimación e informar en nota a los estados contables. Eso sería una forma de presentarlas, ¿sí? Las remotas no debieran ni contabilizarse ni exponerse en los estados contables y las probables no reconocidas y las no probables ni remotas deberían informarse en los estados contables, ¿sí? Las probables de medición, ¿sí? Cuando dice efectuar una estimación, me está diciendo en definitiva que las debiéramos registrar. Entonces tenemos, las probables se registran, las remotas no hacemos nada y las que dijimos que se llaman ni probable ni remota, las informamos en lo que se llaman nota a los estados contables. ¿Sí? Son cosas distintas. Una cosa es registrarla, ¿sí? Cuando yo registro, ¿qué hago que ocurra? Que varíe mi patrimonio neto. Cuando yo le informo en una nota,
lo que estoy diciendo es avisándole a alguien que tenemos ahí algo raro, que puede ocurrir o no, pero que en realidad por el momento no amerita registrarlo, pero sí que el inversor, el administrador lo conozca. ¿Bien? Entonces, de ese punto de vista, con esos datos y ya más o menos referenciando, ¿qué tenemos? Que en realidad nosotros, desde el punto de vista de contabilidad, para poder reflejar estas contingencias, nos valemos de lo que se llama el registro de las previsiones. ¿Y esta previsión qué es? Es una expresión contable de una contingencia negativa. Fíjense en qué dice, de una contingencia negativa. O sea, que yo en esta contabilidad no voy a reconocer contingencias positivas. Únicamente voy a reconocer contingencias negativas. Es decir, de un hecho incierto hoy, ¿sí?, que estoy confeccionando los estados contables, que en caso de ocurrir en el futuro, ¿qué va a originar? Una variación patrimonial modificativa negativa. ¿Por qué? Porque es una contingencia negativa. Y la contrapartida en este caso será, por ejemplo, un aumento de pasivo o también puede ser una disminución del activo. ¿Está claro? Ahí hacen mención, y ustedes lo van a leer, como un aumento del pasivo. Pero no solo puede ocurrir eso, también puede disminuir el activo. ¿Está claro? Bien. Ahora, estas previsiones tienen que tener alta probabilidad de ocurrencia. Lo puedo cuantificar objetivamente, es decir, puedo determinar un valor. Y tiene que existir ese hecho con anterioridad y que pueda afectar a mi patrimonio. ¿Por qué? Porque si la piedra va a caer en Córdoba capital y yo tengo mi auto acá estacionado en el estacionamiento de la Universidad de Río Cuarto, evidentemente no me va a afectar mi patrimonio. ¿Está claro? Y a partir de eso, podemos clasificar a las previsiones de dos formas: previsión de pasivo o regularizadora de activo. ¿Por qué las vemos de este punto de vista? Porque usamos cuentas contables que una es de pasivo, ¿sí?, y en otro caso lo que va a hacer es ajustar el valor de un activo. Por eso yo recién les dije que en el caso, por ejemplo, previsión de pasivo, de darse ese hecho, aumenta el pasivo. Y también les dije que puede afectar un activo, que puede disminuirlo. Y esa previsión es la que se registra, ¿sí?, considerando una cuenta, ¿sí?, que regula o ajusta el valor de un recurso. ¿Qué significa? Que si está en 10, lo llevamos a 8, a 5. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque puedo tener un hecho, un acontecimiento que en realidad no dañe todo el bien, pero pierde el valor. ¿Estamos? Bien. También puedo decir que para calcular esta previsión, ¿sí?, nos podemos basar en qué? En reportes que podemos tener de otros profesionales o del acontecimiento histórico de los hechos. Por ejemplo, supongamos que tenemos juicios laborales. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir un reporte de la situación de los juicios? ¿A quién se les ocurre? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, dejé de compartir porque A no un saben qué abogado. está. A Muy un bien, abogado, porque estaba perfecto. leyendo, perdón. No, me fui. Estaba leyendo. Exacto. Le voy a pedir un reporte al abogado que me diga en qué situación están los juicios. A lo mejor no me dice cuál es la probabilidad que yo tenga, pero me puede decir que la demanda de tal juicio laboral es por X cantidad. O sea, ¿qué empiezo a tener ahí? Una cuantificación objetiva. Tengo un valor de referencia. ¿Qué otro dato?
tratar de indagar cuál es la situación. Es decir, charlar, ¿qué tengo la posibilidad de perderlo o ganarlo? Si tengo mucha posibilidad de ganarlo, no lo voy a considerar como una previsión. Si ahora tengo probabilidad, es decir, alta probabilidad, o sea, mayor al 50% de que lo pierda, voy a tener que considerarlo dentro de las previsiones. ¿Estamos? Vamos a compartirnos. Entonces, uno es basarse en reportes de otros profesionales o de acontecimientos históricos, ¿sí? Haciendo una proyección al futuro. Generalmente, ¿qué ocurre? Por ejemplo, supónganse que yo tengo créditos a cobrar. Seguramente tengo una historia que algunos no lo recuperé, que me ha sido declarado lo que se llama incobrable. Entonces, Cliente incobrable. Exactamente. Entonces, yo lo que puedo hacer es justamente, en función a mi historia, de la gente que no me ha pagado y no he podido y los he intimado de acuerdo a esto, busqué el domicilio, lo seguimos, nada, incluso lo podría haber mandado a juicio, pero muchas veces tengo que hacer el análisis costo-beneficio si realmente me conviene iniciar juicio o dejar de percibirlo. Entonces, ahí hay que ver un poco y hacer un análisis, habrá diferentes tendencias. Yo después les voy a tratar de ver. Ahí hay uno de los autores que hace una descripción muy interesante de cuáles serían justamente estos indicadores para poder determinar el caso de incobrabilidad. ¿Para qué? Para poder estimar, ¿sí?, una proyección futura de cuáles van a ser los incobrables. ¿Sí? Entonces, Que ahí lo separaríamos de los morosos, ¿no, Se profe? hace sí, se hace a través de un porcentaje. por ejemplo, exactamente. Sí, Lo que puedo estimado. hacer es analizar la historia con la historia que tengo de incobrables versus créditos a cobrar, ¿sí? Que en ese caso los morosos no constituyen, digamos, parte de los incobrables. No, Los morosos forman todavía parte es activo. ¿de quién? Exacto, de los créditos a cobrar. ¿Estamos? Exacto. Entonces voy a tener los incobrables, es decir, los que son ciertos, ¿sí? Sobre, ya esto te lo digo fraccionariamente, sobre los créditos a cobrar. Cuando vos determinás esa relación por 100, vas a hacer un porcentaje que lo vas a proyectar ¿a qué? A que los créditos a cobrar que tengo ahora, puede ocurrir que se me dé como un cobrable ese porcentaje que tuve histórico. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de depreciaciones, podemos tener, previsiones, podemos tener diferentes momentos contables. La constitución, es decir, es cuando yo hago esta estimación y la registro. Y en ese momento lo que estoy haciendo, imputando un egreso. ¿Por qué hacemos esto? Porque en definitiva, podemos aplicar dos principios. Podemos aplicar el principio de prudencia, entonces esos créditos a cobrar, podemos decir que en realidad, ¿sí?, su valor no son 100, sino que son 100 menos la estimación de incobrabilidad, que son 97. Podemos hacer también, aplicar ¿qué? Evaluación al costo. También, ¿sí?, podemos vincularlo con el principio de realizado. Es decir, que en realidad mis ventas no fueron de 100, sino que realmente fueron por 97. Entonces, ahí cambia justamente el valor de que, obviamente que este valor va contra los créditos a cobrar, es decir, que lo que yo en realidad voy a cobrar no van a ser 100, sino 97. ¿Sí? Cuando habla del uso, cuando hacemos uso del cargo, ¿qué significa esto? Significa que yo, en definitiva, cuando se produzca lo incobrable, lo que voy a hacer es utilizar esa cuenta, ya sea de pasivo o regularizador de activos. ¿Sí? Profe, se me pasa algo por la cabeza y tengo una duda. Estos deudores incobrables que nosotros mediante un porcentaje los registramos en los libros contables, nos sirven para deducción de ganancia, para... ¿Qué? ¿Qué?
Sí, porque en definitiva, cuando vos lo registraste, yo dije que usamos, acá fíjense, que dice momentos contables. El momento de constituirlo es un egreso. Pero si vos lo pensás, a ver, ¿fue por costo de mercadería? ¿Fue porque pagaste la factura de la luz? ¿Fue porque pagaste el alquiler? ¿Fue por eso? No. En No, definitiva, no. tengo un egreso que surge de un cálculo estimado. Y además me estoy adelantando al hecho, ¿sí? Futuro. De cubrir. Exactamente, es decir, que en definitiva por eso te sirve para ganancia. Porque también la ley de ganancia prevé justamente la posibilidad de deducir justamente este concepto. y eso se realiza en el balance general cada cierre de año. Exacto, se ve reflejado Al en el cierre. balance general al cierre de ejercicio. Por eso yo le preguntaba, profe, si normativamente hay un porcentaje, capaz que no se entendió No, mi normativo. pregunta, o eso queda a disposición de la organización, digamos. Sí, en la clase, estoy escuchando la No, clase. eso depende de la organización. No hay un porcentaje. Sí, Parece del punto de que vista sí, legal y tributario puede haber 80. porcentaje y tienen que ser razonables, digamos, pero en Bueno, realidad, del punto de vista contable, no existe un porcentaje fijo. pero eso estoy acá. Y justo se me tiró la Perfecto, impresora gracias. y estaba pegando con eso. De nada. ¿Quién está hablando? ¿Puede desconectar el audio? Hiciste todo lo que querías hacer, ¿quién lo voy a juntar? Bien, entonces, cuando yo registre, ¿sí? La constitución siempre va a haber dos cuentas. Una cuenta que se llama constitución previsión, por ejemplo, deudores incobrables, o otra cuenta, por ejemplo, constitución previsión indemnización por despido. Esas cuentas, en definitiva, son de egreso. Y la otra cuenta, ¿qué puede ser? Puede ser un pasivo, ¿sí? O puede ser una cuenta regularizadora de activo. Regularizadora de activo, el ejemplo, previsión de deudores incobrables. Previsión indemnización por despido es una cuenta de pasivo. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. En Sí. definitiva, esto es lo que correspondía a la clase en particular de estos dos temas pendientes. Ahí van a tener una reflexión que siempre en clase presencial la tenemos, en las exposiciones siempre las tengo. Siempre tener en presente esto para cuando ustedes se ponen a estudiar. Hacen una lectura superficial de lo que tienen, leer títulos, subtítulos, alguna palabra clave, luego empezar a subrayar alguna palabra clave, luego las ideas y empezar a hacer una lectura profunda para poder comprender de qué estamos hablando. Y luego, obviamente, hacer algún esquema que a ustedes les sirva, un mapa conceptual, lo que sea, y luego también proceder a hacer algún resumen que esté vinculado con las ideas principales y alguna secundaria que ayude a comprender el tema. Traten de leer esto, es una metodología, por ahí si les cuesta estudiar, traten de aplicarla, por eso un poco la idea de los parcialitos de seguimiento. ¿Para qué? Para que ustedes vayan continuamente leyendo, aplicando un poco esta metodología de manera que no se dejen estar y en 3, 4 días quieran consumir todo el volumen y poder interpretar conceptos. Tengan presente que yo lo que voy a estar haciendo, como lo he hecho el año pasado en estas clases teóricas, más que dar conceptos, clasificaciones puntuales, los van a tener ahí, pero lo que tratamos de hacer es explicar para que ustedes puedan comprender de qué estamos hablando. Obviamente que lo presencial es más fácil, usamos el pizarrón, a veces se comprende un poco más, pero bueno, acá no tenemos pizarra, pero bueno, nos defendemos. Gracias, profe. 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 Gracias, profe.
Profe, una consulta.